¿Me escuchan? Dado que es un salón chiquito, igual aprovecho y me siento Steve Jobs por un segundo. Platicarles un poquito primero de Fundación IDEA y del proyecto en sí. Fundación IDEA es un centro de estudios de política pública. Básicamente lo que hacemos es estudiar distintos temas que tienen que ver con lo que está pasando en México, en algunas otras ocasiones en otros países. Y un tema que nos gusta mucho, nos apasiona y que pues a veces me gusta presumir del que sabemos un poco es el tema de emprendedores, emprendimiento, MIPYMES y las políticas públicas que pueden ayudar a que estas empresas crezcan, ¿no? Y estas empresas, tanto chicas como pequeñas como medianas, son importantes porque pues, son el motor del país, el motor del empleo, pero más importante, el motor de la creatividad. Este estudio que hicimos, lo hicimos en el contexto, y no sé si alguien está cambiando las láminas o cómo funciona eso. Perdón con eso. Exacto. En el contexto, ahí está. Bueno, del Observatorio Nacional del Emprendedor, no sé qué tan familiarizados estén con él, pero el observatorio es un compromiso que se hace al inicio de la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Si ustedes leen el decreto que crea el instituto, viene ahí el crear un observatorio, ¿no? Y INADEM, en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, firman un acuerdo en donde nos invitan a Fundación IDEA a participar en apoyar o en colaborar en hacer una serie de estudios que dan pie a la creación del observatorio, que a partir de los siguientes días va a estar, es una plataforma en línea que estará en la página del observatorio, del INADEM, perdón, o sea, ustedes van a ver ahí una pestaña y le pican y los va a mandar al observatorio. Entonces, lo que se nos solicitó en su momento, y estamos hablando ya de un poquito más de un año, van a ver números ahí de 2014, es una especie de diagnóstico de cómo está o cómo estaba hace un año aproximadamente el ecosistema empresarial, el ecosistema emprendedor. Lo que tratamos de hacer, y es una tarea difícil, y creo que lo hicimos razonablemente bien, aunque como cualquier estudio al final te das cuenta que lo pudiste haber hecho mejor, es un diagnóstico de todos los aspectos, o de la gran mayoría de los aspectos que afectan o que inciden en un ecosistema que sea propicio para que los emprendedores. Imagino que muchos de ustedes son emprendedores o interesados o estudiosos del tema, entonces a lo mejor va a haber datos que les dan muchas preguntas, que es nuestro caso, o sea, nos han generado más preguntas que respuestas. Seguramente espero que respondamos algunas de esas. Y en el estudio que estará en el portal, y ustedes tienen un resumen ahí enfrente, vienen muchos más datos de los que están en la presentación. Entonces, si no tenemos un dato aquí a la mano, a lo mejor lo encuentran por ahí, ¿no? La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿qué estudiar del ecosistema emprendedor? Imagínense la gran cantidad de cosas que afectan el ecosistema emprendedor, o sea, es un sinfín de cosas, ¿no? La temperatura, el tráfico, en fin, muchos. Entonces no podemos estudiar todo. Entonces lo que tratamos de buscar es un marco teórico, un marco conceptual que nos permitiera aterrizar las distintas preguntas de cómo el ecosistema está en relación a MIPYMES y emprendedores. Lo que hicimos fue revisar muchísimos marcos conceptuales, los hay desde el Doing Business del Banco Mundial, el BIP del Babson College, el TEC de Monterrey tiene el Global Entrepreneurship Monitor, en fin, ustedes conocerán a muchos. Pero encontramos uno que es este que tienen ustedes enfrente, que es del Aspen Network, que a lo mejor también lo conocen, me parece que había un evento del Aspen en la semana, creo, que creemos que es el mejor porque en realidad lo que hace es sumar muchos otros marcos conceptuales, ¿no? Y aquí enfrente, en este cuadrito, tienen las distintas cosas que este marco de análisis presenta como importantes para el ecosistema emprendedor. Y nos tomamos la libertad, un poquito, de agregarle algunas cosas que nosotros creemos que son relevantes, sobre todo en el contexto mexicano, como el caso de corrupción, que al ratito Yoli nos va a hacer el favor de presentar, porque no necesariamente es algo que este marco conceptual recoja, pero que en México es muy importante, ¿no? Yo creo que cualquiera
de ustedes que ha emprendido o que trabaja en una empresa o que quiera emprender sabe que en algún momento, desafortunadamente, la corrupción va a hacer su aparición y que eso les va a afectar la manera en que toman decisiones. Incluso podría darse el caso que simplemente por el hecho de la corrupción alguno de ustedes no emprenda, ¿no? Que eso sería un drama. Y el marco conceptual está, digamos, de forma transversal analizado en tres niveles. Uno que son determinantes, que son cosas que determinan la capacidad que tiene el ecosistema, el rendimiento que tiene el ecosistema, en este caso medido por 3 indicadores. Seguramente hay mejores indicadores o más indicadores, pero creemos que esto es lo mejor de la información que es relativamente sencillo obtener. Y el impacto que tiene, ¿no? A final de cuentas lo que queremos es que el ecosistema emprendedor genere las condiciones para que haya crecimiento económico, para que haya reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y se dé el círculo virtuoso de un ecosistema que funciona, ¿no? Julia, también de Fundación IDEA, va a empezar a darles algunos datos de este diagnóstico y luego Yoli va a hablar más a profundidad del tema corrupción, que en el caso de México lo consideramos muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Aquí contándole un poco cómo ejecutamos esos 2 estudios que tuvieron al final una metodología muy parecida. O sea, realmente el estudio de corrupción fue un zoom in del otro estudio sobre un tema que creemos que es muy importante. Utilizamos varias metodologías. Uno de los componentes fue una encuesta, bueno, de hecho 3 encuestas que se hicieron por un lado a MIPYMES, entrevistamos alrededor de 2.000 MIPYMES, por un otro lado a emprendedores que pues encontramos con base en lo que estaban inscritos en incubadoras y aceleradoras del país. Ahí encuestamos alrededor de 1.200 emprendedores y por el otro lado también efectuamos alrededor de 1.800 encuestas a población abierta. Los resultados de la encuesta son representativos sea a nivel nacional, sea a nivel de regiones, o sea, es como las macroregiones que ven ahí evidenciadas, a ver, ya, en colores diferentes. Además de eso, hicimos una serie de entrevistas a profundidad, o sea, 65 entrevistas a profundidad con una variedad de actores involucrados en el sistema de emprendedor del país, que lo conocen y que son parte de eso. Entre esos, pues, como ven, como emprendedores, empresarios, financiadoras, incubadoras, aceleradoras, miembros de gobiernos, académicos, medios de comunicación, ONGs y organismos internacionales. También hicimos un grupo de enfoque con 10 emprendedores y empresarios, tratamos de diversificarlos bastante, sea por tamaño de empresas, o sea, tratamos de incluir desde emprendedores que aún trabajan solos, a micro, pequeñas y medianas empresas, también de diversificarlos por sectores en los cuales operan, por empresas a alto potencial o empresas más tradicionales. Y también hicimos una revisión de literatura, tratamos de consultar todo lo que había hecho gente que ha trabajado en este tema antes de nosotros y pues como que revisamos como todas las fuentes relevantes que alcanzamos a encontrar. Bueno, creo que vale la pena como pararse un momento para decir por qué hicimos este estudio, por qué las MIPYMES, por qué los emprendedores, por qué las MIPYMES y por qué corrupción. O sea, las MIPYMES no son las empresas más productivas del país. O sea, es como, pero tienen otras ventajas. O sea, por un lado, representan un sistemas en los cuales como ciertos tipos de innovación son mucho más fáciles. Así que a lo mejor no son las más productivas ahora, pero tienes en sí misma la semilla para como que alcanzar una mayor competitividad al interior del país. También del otro lado, es como que hay muy pocas empresas en esta época que tienen una vida como que más larga de 20 o de 50 años. O sea, si ustedes ven las empresas que estaban en México hace 50 años, muy pocas siguen existiendo ahora. Las pequeñas empresas son nuestros semilleros para las grandes empresas en futuro. También tienen mucho más potencial de crecimiento. O sea, se estima que para dar empleo a todos los jóvenes que se están educando ahora, a todas las personas que están saliendo de las universidades de educación media superior, vamos a necesitar 8.8 millones de nuevos empleos en 2020. Estos una cantidad tal de empleos difícilmente va a salir de la que son grandes empresas ahora. O sea, es como que lo que tenemos que apostar son a las pequeñas empresas que tenemos que crezcan y que se vuelvan las empresas más grandes del futuro y que haya más empresas grandes y más productivas en el futuro.
Entonces, por eso un diagnóstico sobre lo que es el ecosistema de emprendedor. O sea, es como existen en este país todos los elementos financieros, legales, institucionales, educativos, permiten efectivamente a los emprendedores y a las pequeñas empresas que tenemos, o sea, es como de quedarse en el país y de desarrollar su potencial en el país. También, ¿por qué un estudio sobre corrupción? O sea, en el momento que estuvimos empezando a encuestar, o sea, emerge que el primer factor problemático que reportan los empresarios y los emprendedores es corrupción. O sea, es como que a pesar de que hay muchas quejas sobre el acceso a financiamiento, sobre barreras regulatorias y barreras legales, lo que escuchamos de ellos es como que los que le crean más problemas es la corrupción. Entonces, por eso que decidimos hacer un zoom in sobre el tema de corrupción. Pues a continuación, o sea, no hay tiempo para presentarle todo el estudio, pero quisiéramos presentarles algunos hallazgos que nosotros consideramos interesantes. Nada más le quisiera comentar que el estudio va a estar disponible en el sitio web del INADEM a la brevedad, así que ojalá piquemos su curiosidad y que decidan ir a consultarlos. Pero aquí están algunos hallazgos. Bueno, financiamiento. Es algo preocupante que solamente alrededor de la cuarta parte de los empresarios y de los emprendedores estuvieron buscando financiamiento en 2013. Porque es algo preocupante. Un emprendedor o un empresario que sobrevive solamente de sus recursos tienen importantes limitantes a su crecimiento. De nuevo, lo que estamos buscando no son más pequeñas empresas. Estamos buscando pequeñas empresas que crezcan y que realicen su potencial. Sin buscar financiamiento desde afuera, muy difícilmente se van a volver empresas grandes. Sin embargo, o sea, lo que a mí personalmente me hace sentir optimista es que solamente alrededor del 25% de los que no solicitaron financiamiento dicen que no lo hicieron porque no les interesa. O sea, es como a la mayoría de los emprendedores y empresarios que encuestamos sí quisieran tener más financiamiento. Sin embargo, hay toda una serie de temas, o sea, es muy caro, no saben dónde ir a solicitarlos, hay toda una serie de requisitos con los cuales no cumplen, los cuales nos hace sentir optimistas. O sea, a lo mejor también la oferta de crédito tiene mucha chamba para hacer y podría ser mucho más para ser más alcanzable, para acercarse más, para desarrollar mejores productos. De hecho, uno de los problemas que se reporta, cuanto menos en los bancos, pero sí son una de las fuentes de financiamientos a las cuales se recurre más, es que la oferta está muy poco diversificada. O sea, es como que hay proyectos que hay, disculpen, que hay productos que son bastante estándares y que de ahí no se sale. A lo mejor son empresas que necesitan cosas más ajustadas a sus necesidades. Eso es como para decir una posible solución. También, como les estaba mencionando antes, o sea, las fuentes de financiamiento tienden a ser familiares, amigos, eso en primera batuta, y de ahí como bancos y sociedades de ahorro. No necesariamente esos son los actores que son más calificados para evaluar este tipo de empresas y también para apoyarlas. O sea, de hecho, como hay muy pocos recursos, muy pocos emprendedores y empresarios recurren a fondos de capital semilla, fondos de capital emprendedor y en general como a fondos de capital privado. El porcentaje es como de 2% entre los emprendedores y 6% entre los empresarios. De los que solicitan crédito a la banca comercial, relativamente poco tienen éxitos. O sea, a nivel de microempresas estamos entre el 20 y el 25%, sube un poco, o sea, al 40% para las pequeñas empresas y por ahí del 60% en las medianas empresas. Algo que vimos, que de hecho es un poco una inconsistencia que no alcanzamos a resolver, es que la OCDE reporta que las tasas de crédito que se les dan a este tipo de actores en México son relativamente bajas, del 6.7%. Sin embargo, en nuestra encuesta, los encuestados nos reportaron una tasa de interés promedio del 13.72%, que los hace pensar que sí es más caro. Y bueno, además de frentes privadas, o sea, se recurre a fondos de dependencias federales, estatales y bancas de desarrollo. El costo de ser una empresa formal en México es muy alto. O sea, es complicado ser una empresa formal. Toma alrededor de 350 horas preparar, presentar y pagar impuestos.
Además, es como de lo que vimos en la encuesta, los servicios legales y de asesoría para el pago de impuestos son entre los más solicitados por este tipo de empresas. ¿Por qué eso es un problema? Porque muchas empresas, bueno, además del obvio problema de la recaudación de impuestos, esto es un problema también porque muchas empresas deciden de quedarse en la informalidad. Y eso, de nuevo, o sea, causa muchos problemas y muchas barreras al crecimiento. Una empresa que se queda informal difícilmente puede crecer más allá de un cierto tamaño, entre otros porque le viene muy difícil solicitar financiamiento de fuentes formales, porque no puede acceder a recursos públicos, porque le viene más difícil contratar gente y en general los empleos que ofrece son de menor calidad. O sea, en fin, es muy difícil para una empresa informal crecer mucho, pero muchas empresas deciden voluntariamente de quedarse chica para no tener que entrarle a la formalidad. Capital humano, aquí me he peleado algo con mis colegas, o sea, es como que según yo es bastante buena noticia que 2/3 partes de los que encuestamos dicen que no tienen problemas, o cuanto menos que no tienen mayores problemas en conseguir personal calificado. Sin embargo, que según yo es bastante buena noticia, sin embargo, sigue habiendo una 1/3 parte de esta población que dice que tiene significativos problemas en conseguirlo. Una cosa que también, según yo, destaca es como que entre estas empresas nada más el 30% reportan capacitar a sus empleados. O sea, obviamente que eso crea un círculo vicioso. O sea, es como que sí, hay brechas o sea, es como hay una desconexión entre las universidades y el trabajo. O sea, es como las escuelas tienden a enseñar skills que no necesariamente son lo que el trabajo que el trabajo quiere y valora. Sin embargo, el trabajo tampoco está contribuyendo en fortalecer esos skills que necesitas, lo cual significa que esta gente se queda poco calificada. Hay un estudio muy interesante del BID que acaba de publicarse sobre el hecho de que hay mucha rotación en México, y que parte de esa mucha rotación se debe a la falta de capacidades y que al momento que la gente se capacita le ofrecen otro empleo y que hay una alta rotación en las empresas y generalmente los empleados siguen no siendo los mejores que podría haber en cada una de las empresas. También el tema de la informalidad que le contaba antes, o sea, es cómo contribuye a ese círculo vicioso. O sea, un empleado informal difícil es un empleado que se va más fácilmente, es un empleado que, o sea, de nuevo, como en condiciones mejores se va, que difícilmente la empresa quiere invertir en capacidad, justamente por esa misma razón. Así es como que sí hay toda una serie de problemas en el tema de capital humano, a pesar de que yo sigo pensando que 60% de personas que dicen que no hay problema sigue siendo bastante bueno. Investigación y desarrollo. De nuevo, queremos pymes que sean innovadoras. Y una pyme innovadora tiene muchas más posibilidades de crecer de una pyme que no lo es. Una pyme no innovadora probablemente es una pyme de subsistencia que se va a quedar chica. Bueno, aunque no sea de subsistencia, que se va a quedar un negocio que difícilmente se va a volver muy grande. Obstáculos a eso. O sea, es como, ahí vienen como que contratar la necesidad de contratar asesoría, capacitar el personal y adquirir tecnología. Mucho de eso se reconducen al tema del financiamiento. Pues no hay financiamiento, entonces no hacemos ninguna de estas cosas. También hay muy poca vinculación entre el sector privado y la academia. Solamente por ahí del 15% de estas empresas reportan de tener alguna conexión con la academia, lo cual sí es un poco un desperdicio, o sea, podría ser mucho más que esto. De hecho, de lo que vimos, o sea, es como que bueno, aquí creo que me voy a equivocar un poco con los números, pero son relativamente pocas las empresas que reportan de haber estado involucradas en proyectos innovadores. O sea, por ahí del 17% de los emprendedores y el 22% de los empresarios reportan de haber estado involucrados en algún proyecto innovador en el último año. ¿Qué entendemos con proyecto innovador? Cualquier innovación implementada al interior de sus empresas en términos de innovación de proceso, en términos de innovación de modelos de negocios, en términos de ofrecer nuevos productos y servicios. Bueno, algo que también vale la pena destacar es que competimos con países que invierten hasta el 3% del PIB, de su PIB en innovación. En México estamos abajo de los 0.5%. Cultura emprendedora. Eso creo que va un poco a desmitizar muchas cosas que se dicen. O sea, se dice, o sea, lo menos yo escucho mucho que en México no se valora la carrera de un emprendedor.
con base cuanto menos en la encuesta, o sea, en nuestro levantamiento, las encuestas y las entrevistas que hicimos, 70% de las personas que entrevistamos consideran el ser emprendedor como una carrera atractiva y le tienen respeto a emprendedores y empresarios, o sea, lo ven como algo atractivo que a lo mejor sí le gustaría hacer. También es como que se habla mucho del miedo al fracaso. O sea, solamente el 10% de la población lo ve como un obstáculo serio que le ha impedido, que una barrera que ha significado que no emprendieran. Contra, por ejemplo, el 35% de la dificultad de acceso al financiamiento. También se ven en esa gráfica, o sea, es como ¿por qué las personas? No, pues creo que pusimos otras. O sea, es como… No, pero sí, razones para emprender. O sea, la mayoría de la gente decide emprender porque quiere emprender. O sea, hay solamente un pequeño porcentaje que está inferior al 10% que dice de haber emprendido porque no tenía básicamente porque no tenía otra opción. Y bueno, con esto voy a pasar la palabra a mi colega Jolie, que le va a explicar un poquito más el estudio de Zooming que hicimos sobre el tema de corrupción. Gracias, Julia. Bien, a lo largo de la investigación que realizamos del ecosistema en general, encontramos indicios de que es probable que atender la corrupción sea casi tan importante como los apoyos que se dan a otros determinantes del ecosistema. Es decir, ya hablamos de financiamiento, hablamos de innovación y desarrollo, capital humano, pero si se atienden esos determinantes de forma directa sin atender la corrupción que permea a lo largo de todos estos factores que facilitan o obstaculizan a los emprendimientos, no lograremos necesariamente el efecto necesario. Entonces, es por eso que se decidió hacer este enfoque o este zoom in particular a corrupción. ¿Qué encontramos? Encontramos dos tipos de hallazgos. Uno de ellos es, bueno, dos tipos sí, de hallazgos. Uno son las características de la corrupción, dónde la encontramos, por qué surge, en qué instancias y bajo qué circunstancias. Y la otra es el impacto que la corrupción tiene en México, ¿no? Y en las MIPYMES y en el crecimiento y en general en el ecosistema emprendedor. Encontramos entonces que 1 de cada 10 MIPYMES admitió haber pagado un soborno en 2013, por ejemplo. Ahora, esta es una cifra, de hecho, que salió de la encuesta, pero es muy cercana a las cifras oficiales. Sin embargo, otros organismos reportan hasta el triple de esta cifra. Estudiar corrupción es bastante complicado, no es un tema del que la gente hable abiertamente y además no hay mucha información. Esa es una limitante para el estudio, pero a la vez es una razón por la cual había que continuar explorando este tema, ¿no? Entonces, bueno, otro hallazgo importante que está relacionado al hecho de un soborno es la percepción de corrupción, es decir, que tanto las empresas consideraban que sus competidores se estaban beneficiando de la corrupción para aumentar o mejorar los beneficios de su negocio, ¿no? Y en este tema es relevante, parecería no serlo, porque solamente es lo que la gente cree, pero la percepción… El hecho de que la gente crea que hay percepción lo vuelve más permitido, más normal, más aceptable, incluso ofrecer un soborno. Y para los funcionarios públicos lo vuelve más fácil aceptar, de hecho, o recibir un soborno, porque consideran que como todo mundo lo hace, hay menos posibilidades de ser castigados o encontrados en el hecho, ¿no? Entonces, hay que preocuparnos tanto por la corrupción y el soborno como por la percepción de corrupción, ¿no? Son dos hallazgos interesantes que tenemos ahí. Ahora, ¿dónde encuentran corrupción? Principalmente en dos lugares, hablo de las MIPYMES específicamente. Encontramos corrupción en los estados del sur del país, más que en el norte o que en el centro, y sobre todo a nivel municipal. Ahora, otros estudios nos mencionan que a nivel municipal pues también hay una menor transparencia en el uso de los recursos, hay tal vez una falta de claridad de los trámites que tienen que realizar las MIPYMES para operar o abrir una empresa. Entonces, esto es consistente con que a nivel municipal o en ventanillas locales de instancias de otros niveles, ellos encuentren mayor corrupción. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué tenemos aquí hasta perdón, ¿dónde está el botón? Ya, hasta un 30%, y en la lámina anterior yo les había dicho que 1 de cada 10, porque aquí hablamos
de que encontraron posibles actos de corrupción en los que ellos no necesariamente están participando. Por ejemplo, se le entrega, no sé, un permiso a alguien más porque tiene conexiones, porque hay nepotismo, porque hay, bueno, toda una cantidad y variedad de formas de corrupción que vienen descritas en el reporte, pero por eso este número es más grande que el anterior. Además, sospecho que porque es más fácil decir lo que ellos vieron en otros que lo que hicieron ellos mismos en el 2013. ¿Por qué? ¿Cómo se generan los espacios para corrupción? Principalmente por dos razones. Una de ellas es porque quieren acelerar un trámite. Llegan a una ventanilla, no hay información, no les dicen que el trámite ya de por sí va a durar 6 meses porque requiere 4 aprobaciones o las que sea, o un estudio, etcétera. Y ellos sienten que se están tardando mucho en el trámite y deciden ofrecer un soborno para acelerarlo cuando no saben qué es la longitud normal de ese trámite que quieren hacer. Entonces, el hecho de que los trámites no estén claramente explicados, la longitud, los procesos que se deben de seguir y que sean de por sí largos, hay muchos que creo que se pueden acortar, eso genera que ocasiona que los empresarios y los MIPYMES decidan ofrecer un soborno y ser quienes toman la iniciativa. En el segundo caso es ser beneficiario de un programa de gobierno, que encontramos que el 16% de los emprendedores considera que es el aplicar a un programa de gobierno abre un espacio para corrupción. Hay un fenómeno aquí muy interesante que no necesariamente es corrupción, pero que en la mente de los empresarios y las MIPYMES sí es, y de hecho tienen razón, es transparente y es una captura de valor y es algo que no debería ocurrir. ¿Qué pasa? Sucede que tienen que aplicar a un apoyo de gobierno con reglas muy complicadas, con fechas de entrega que no comprenden, con procedimientos y papeles que no habían tenido que trabajar antes. Entonces ellos contratan el apoyo de un externo que les cobra un porcentaje a veces bastante alto del contrato o del apoyo que van a recibir por realizar todo esto con éxito. A veces los externos sucede, o se percibe por lo menos, que son personas que estaban previamente ligadas a la agencia que otorga el apoyo, porque es realmente una de las únicas maneras de conocer a fondo los procesos y qué es lo que quieren escuchar quienes están tomando la decisión. No hay un beneficio ahí para los funcionarios públicos, no se trata técnicamente de corrupción, pero para las empresas es percibido así y de igual forma eso le reduce los ingresos o el apoyo que obtendrían hasta en un 20%. Entonces es importante considerarlo. No olvidemos también este pequeño porcentaje de aquí que busca corrupción para evitar consecuencias. Es decir, son personas que no conocen la norma, o emprendedores o MIPYMES que no conocen la norma y no la cumplen, entonces les cae el inspector y pues tienen que arreglarlo de alguna manera. Son personas tal vez que conocen la norma y deciden que es más barato pagar un soborno que cumplir con la norma. O son también MIPYMES o empresas que están siendo casos de extorsión, cumplen con todos los requisitos, pero llega alguien y les inventa un reglamento que ellos nunca habían escuchado y les dice, es que si no voy a tener que cerrar el negocio. Es muy probable entonces que la empresa decida, que ya tiene una inversión ahí atorada en el negocio, que está caminando, tiene empleados, que prefiere pagar un soborno. Entonces, es un porcentaje pequeño, pero aquí en general vemos una gran cantidad de ineficiencias en nuestro sistema de elaboración de trámites y de información. Algunas soluciones son muy sencillas, como por ejemplo poner la información accesible, que las ventanillas que te digan si son 6 papeles los que hay que llevar, que te digan cuáles son esos 6 y que no haya un séptimo por ahí después, que te digan la longitud de los trámites. Pero entonces habla mucho de acciones que se pueden tomar que no necesariamente hablan de penas judiciales ni de una policía de la corrupción, ¿no? Ahora, en el reporte van a encontrar muchísima más información al respecto, pero sí buscamos entender cómo es que la corrupción afecta al ecosistema emprendedor. Lo que les mencionaba al principio, no necesariamente se trata de invertir en investigación y desarrollo, porque no es esa la solución para aumentar la investigación y desarrollo, no es la única solución más bien. ¿Por qué? Porque si hay corrupción, de cualquier forma, a pesar de la inversión, se va a reducir el incentivo a innovar, al afectarse los derechos de propiedad, o también a que hay redistribución de talento. El talento se sesga es más redituable dedicarse a actividades que capturan valor o actividades de corrupción que actividades comerciales o actividades que generan valor económico. Lo mismo ocurre con la cultura emprendedora, se reduce el mercado de talento para emprender o incluso el capital humano al que tiene acceso el emprendedor para poder emplear dentro de su pequeña empresa. Y a nivel de mercados ocurren muchas cosas.
La corrupción fomenta la informalidad, reduce la competitividad porque suele favorecer condiciones oligopólicas donde los 3 grandes empresas que controlan un tema tienen mayor acceso a los tomadores de decisiones, tienen mayor acceso, facilidad de que las reglas se hagan de acuerdo a lo que les conviene. No necesariamente quiere decir que eso suceda, no lo estudiamos como tal porque estábamos enfocados totalmente en las MIPYMES, pero sí la literatura indica que cuando hay corrupción ese suele ser una afectación de los mercados. Aumenta la inequidad de ingreso, lo que reduce la capacidad del mercado interno. Puede ser que el PIB per cápita promedio sea el mismo, el ingreso per cápita promedio, perdón, pero si está distribuido de una manera muy injusta, quiere decir que el 30-40% de la población en realidad no cuenta como mercado para una MIPYME que desea expandirse. Y por último, no por ello menos importante, aumenta la incertidumbre y por lo tanto los costos de transacción, lo que eleva artificialmente los precios en un mercado y lo vuelve ineficiente. Entonces, como vemos, la corrupción afecta directamente a las MIPYMES porque les reduce los ingresos, les complica la vida, en una palabra, pero también afecta al ecosistema emprendedor, que es el lugar donde nace y donde crece y se desarrolla una MIPYME. Entonces, cuando pensemos en medidas que sirvan para apoyar a MIPYMES y emprendedores, hay que pensar también en reducir la corrupción. Y esto lo quisimos ver de esta forma, estudiando al ecosistema emprendedor para estar en línea con el estudio del que habló Julia, donde se ven las diferentes determinantes. Entonces en el reporte podrán encontrar más información más detallada, más estadísticas. Quisiera dejarlos con un último número antes de darle el micrófono de vuelta a Alberto para las conclusiones, que es que el 20% de las MIPYMES reportan haber dejado de invertir o cerrado un negocio a causa de corrupción. Es un número más grande que el del soborno, es un número que realmente impacta la economía en México y el crecimiento de las MIPYMES. Entonces, y por cerrar negocio no necesariamente significa cerrar una empresa, significa yo ya tengo una empresa y no invertí en algo porque veía que no iba a haber beneficio para mí, etcétera. Entonces, un número a consideración. Gracias. Alberto. Sí, les voy a dejar las recomendaciones enfrente, pero dado que nos quedan 10 minutos, igual vale más la pena la ronda de preguntas y respuestas para romper el récord en la Semana del Emprendedor y terminar a tiempo. Bueno, gracias. Gracias a Fundación IDEA por la presentación. Nuevamente gracias a PNUD por el apoyo al Instituto Nacional del Emprendedor para la elaboración de estos estudios. Ahora, como bien dice Alberto, tendremos 10 minutos, ojalá nos dé tiempo del mayor número de preguntas. ¿Cómo quieres, Alberto? ¿Quieres cada 5, 3, vas contestando una por una? No sé qué sea más fácil. Sí, de 3 en 3. De 3 en 3, ok. No sé. Si nos pueden decir su nombre y por qué están acá, mejor. Teresa Ruiz, porque quiero emprender un negocio en energía. Creo que muchas de las empresas actualmente están en la informalidad por cuestión de corrupción, porque mucho es permanecer en el perfil bajo. Muchas empresas ya no quieren ganar mucho porque se asoman a lo que es la extorsión, secuestros, y muchas empresas se han ido por eso de muchos estados de la República. ¿Qué vieron ustedes a ese respecto? Otra pregunta. Por acá hay una. Hola, buenas tardes. Jesús Pérez, vengo para hacer crecer mi empresa de la construcción. Bueno, complementando un poquito lo de ella, yo creo que igual la mayoría de la gente, lo he vivido por familiares o amigos, se quedan en lo que es la economía informal, sobre todo no sé qué arrojen sus encuestas o sus estudios, pero creo que es por miedo, por la misma certidumbre sobre que el sistema sigue siendo igual, que la burocracia como tal, cuando vas a hacer cualquier trámite, parece que están haciendo un favor. Eso mismo, que no hay transparencia como tal al momento de los procesos, o igual cuando tú estás en Hacienda al momento de pagar impuestos, los deducibles, todo, no hay transparencia. Entonces, no sé ustedes qué digan, qué opinen, pero yo siento que igual parte de eso es igual ese miedo, esa impotencia, esa certidumbre, a lo mejor cierta ignorancia por parte de la gente, que por eso no pasa de lo informal a lo formal. Sí, buenas tardes, mi nombre es Óscar Humberto Oliva Chávez. Bueno, ya nos informaron
que dentro del ecosistema hay la corrupción. Entonces sí me puede dar miedo, yo quiero emprender un negocio productor de hongo Z, entonces como que me puedo quedar paralizado. La pregunta es, bueno, ok, existe. ¿Qué están haciendo ustedes o qué debemos hacer para evitar este tipo de corrupción? Sí, pues que nos tenemos que informar, pero así desde un punto de vista más, ¿qué han investigado ustedes en esto? ¿Qué se puede hacer? Gracias. Si quieres contestamos estas 3 y luego… Gracias. Respondiendo a la pregunta de Teresa, es muy común a veces para las personas confundir hechos distintos, ¿no? Extorsión, secuestro, son crímenes que existen también por la inseguridad del país, pero no es el tipo de corrupción que que estudiamos en la presentación que estamos presentando. Entonces, claramente eso compete a un área distinta de lo que buscamos analizar en el estudio. Claramente la inseguridad y la aplicación del Estado de Derecho son relevantes para las MIPYMES y creo que es algo que sí encontramos, que muchas personas temen a volverse visibles dentro de una comunidad. Sin embargo, creo que hay muchas otras que no, y emprender sigue siendo considerado una carrera positiva y una carrera viable para muchas personas. Entonces, un mensaje que sí quisiera dejar es no confundamos una llamada telefónica de extorsión de una tercera persona con corrupción. Están ligadas por allá, si establecemos toda la cadena de acciones, pues en algún momento alguien para poder llevar a cabo actividades ilegales, pues tendrá que haber pagado un soborno tal vez a alguien o salir, etcétera, pero no necesariamente pensemos que eso es corrupción directamente aplicado a una MIPYME, ¿no? Respecto a las empresas que se quedan en la economía informal por falta de transparencia, por miedo, impotencia y que no saben cómo navegar el sistema, es un hecho, creo que el sistema podría ser más sencillo, pero también hay muchas empresas que demuestran que sí se puede. Entonces, desafortunadamente el sistema no es accesible ahorita para una persona con un bajo nivel educativo, sin acceso a recursos, que no sabe utilizar internet, por ejemplo. Creo que esas 3 herramientas ya facilitan mucho el acceso de una persona a la información necesaria para ir dilucidando el camino y poder establecer y operar una empresa y que sea exitosa. Sin embargo, esto sí ha ocurrido. Entonces, creo que parte de la responsabilidad es como ciudadanos pues exigir información más transparente y clara, pero también como empresarios pues no dejarnos vencer por los obstáculos y seguir buscando la información porque sí se puede y hay claros ejemplos en la economía mexicana de empresas exitosas. Pues nada más ahí agregar un dato, o sea, efectivamente sí, o sea, es como que sí el sistema, para llegar a la pregunta sobre el sistema contable y legal, o sea, sí hay indicios que el sistema es complicado, o sea, para decirles como que 65% de lo que entrevistamos reportan de contratar servicios a contabilidad y 40% de contratar servicios legales. O sea, en comparación, los que contratan servicios de TI son el 30%. Así que sí, definitivamente por ahí hay un indicio de que hay algo hay algo de complicación en los trámites contables y legales que las empresas no alcanzan a manejar por sí solas. Pero sí es como que, así que bueno, esa probablemente es un área en la cual definitivamente podría y sería oportuno trabajar para el tema de políticas públicas, a ver cómo se puede simplificarlo. Sin embargo, ahí como regresando a lo que dijo Jolie, pues es como que esto no es un impedimento y barrera insuperable, pues creemos que no, o pues siguen existiendo como 35% de empresas que se hacen la contabilidad por sí solas. Así que bueno, probablemente es difícil, pero no es imposible y existen servicios ahí afuera para hacerlo. La larga mayoría de las empresas que los contratas no lo reportan como excesivamente caros. Así que digo, hay razones para pensar que tenemos más trabajo por hacer, pero también hay razones para pensar que las cosas no están tan mal y son factibles. Nada más yo rápido, porque mis colegas hicieron muy buen uso de la palabra. A lo que mencionaban, mucha gente le dice el síndrome de Peter Pan, ¿no? Porque son empresas que nunca quieren crecer porque les da miedo que o les caiga la ley formal o informal, ¿no? Entonces, es todo un tema. Sobre la corrupción en general, y un poco para mencionar a nuestro colega emprendedor de los hongos, ¿no? O sea, la corrupción es como los hongos, porque
es una cosa que crece en la oscuridad, ¿no? Entonces, generalmente el mejor instrumento, y por eso ahí incluso lo tenemos como primera recomendación, la mejor arma contra la corrupción es hacer que todo sea lo más transparente posible, porque es difícil que se dé la corrupción en el contexto de transparencia. Y también el señor Chávez, que hablaba también, también de los hongos. Yo creo que lo último que podemos hacer es quedarnos paralizados, ¿no? Yo creo que, como decía Julia, hay mucha gente que está allá afuera. De hecho, aquí en la Semana del Emprendedor hay muchos ejemplos de emprendedores exitosos y que han podido hacerla. Pues sí, a lo mejor es un contexto más difícil, pero también el hecho que haya tantos problemas y un contexto en donde hay tantos retos son oportunidades para hacer las cosas mejor y generar eficiencias en el mercado y hacer emprendimientos exitosos, ¿no? Creo que por allá había otras 2, 3 preguntas. Hola, Katia Martínez. Quiero montar una consultoría en mejora de procesos. Y bueno, estas recomendaciones las leo, son para nosotros, ustedes que están en el medio. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para precisamente atacar la causa raíz de por qué existe la corrupción? ¿Y cuándo más o menos podemos empezar a recibir los beneficios de lo que está haciendo el gobierno para esto? Hola, mi nombre es Iracema Cruz, soy emprendedora y ahora estoy a cargo de una incubadora en la universidad. También me tocó pagar ciertos sobornos a nivel municipal, principalmente, si saco cuentas fue casi el 10% de la inversión que yo hice en mi pequeño negocio. Quisiera saber si existe por parte de INADEM alguna iniciativa para que el emprendedor pueda denunciar al menos ese tipo de corrupción, quizás no dar una solución, pero sabes que pese a la inversión, pues parte de tus recursos también se van a invertir en que quizás en algún momento se le haga justicia a esta persona o reducir la capacidad que ellos tienen para pedir sobornos a los emprendedores, ¿no? Gracias. Hola, mi nombre es Marisela López. Yo ya cuento con una empresa. Ha sido muy difícil para mí crecer evitando sobornos. Sí, muchas veces te quedas chiquito, ¿por qué? Porque no puedes. Pero yo creo que más que nada es evitarlo. O sea, cuéstete lo que te cueste, evitarlo. Y después informarte y ya, pero y por otra guía. Y yo creo que todo esto va a cambiar hasta que nosotros como cultura veamos que el hecho de ser emprendedores no es llenarte de riquezas o de… Más bien es tú misma, tu ser te lo pide, de progresar, de luchar, Cuando entendamos eso, vamos a poder… porque preguntaba aquí la compañera, ¿de hasta cuándo? Hasta que nosotros mismos, la sociedad comprenda eso, que nosotros tenemos las ganas, las fuerzas, la garra, y eso no nos hace diferente a los demás ni más ricos. Y a lo mejor les llama la atención el hecho de que quieren quitar algo, pero eso no se quita. Ok, Laila, no sé si tú quieras atender la segunda, entonces si quieres… Sí, exacto, perfecto. Bueno, sobre qué está haciendo el gobierno sobre corrupción, voy a dejar que Yoli también intervenga aquí, pero yo creo que puedo hablar de un caso en particular del INADEM y luego en general el gobierno. Pues el INADEM está creando, y ayer salió en los periódicos esta defensoría, de hecho a la licenciada Chemor la entrevistaron, no sé si la vieron, pero es una defensoría que tengo entendido que retoma prácticas muy exitosas que hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe el ombudsman de las pymes que precisamente hace ese tipo de cosas, ¿no? Hay un número gratuito o por correo electrónico en donde tú hablas y tú dices, oye, tal, me están pidiendo un soborno, lo que sea, y no es una autoridad policíaca, que también eso creo que tiene sus beneficios. No estoy diciendo que lo otro no se va a hacer, pero que tiene sus beneficios, que también el empresario se sienta con la libertad de poder denunciar sin tener que después ir a un ministerio público, porque todos conocemos casos en donde el empresario denunció, que se atrevió, que desafortunadamente son los menos, y después va al ministerio público y termina perdiendo el caso, y entonces el empresario pues ya se las vio negras, ¿no? Entonces está complicado, pero yo creo que esto puede ser, está muy incipiente, pero puede ser muy exitoso si se dan las cosas correctamente. Comparto totalmente el pensamiento de Marisela, les doy un poco también ahora sí que de por qué estoy yo aquí. O sea, yo soy un emprendedor, como muchos de ustedes, emprendí en esta fundación y en una empresa más, y puedo compartir plenamente lo que dice Marisela. Quizá lo más satisfactorio de lo que he hecho como emprendedor es saber que eché a andar algo en lo que yo creí,
y que es una realidad, y es más satisfactorio aún cuando ves que hay gente que comparte ese sueño, ese proyecto de vida, trabaja contigo en él, como en el caso de mis dos colegas de aquí, y juntos estamos tratando de construir, en el caso nuestro, a través de una fundación que hace estudios de políticas públicas, un México mejor. Estoy seguro que desde la empresa de construcción, la empresa de energía, todos estamos tratando de llevar a cabo un sueño parecido, ¿no? Y eso es, a final de cuentas, la mejor satisfacción. Gracias, Alberto. Pues tratando de responder a las tres preguntas y comentarios en uno solo, por cuestiones de tiempo, quisiera decir que sí, o sea, sí están ocurriendo cosas. Una de las recomendaciones que encontraron en el reporte que se hacen de forma abierta es que no necesariamente necesitamos, o sea, de la misma forma que Alberto lo dice, no porque lo otro no sea necesario, pero no todo se va a arreglar con una policía que esté revisando las cosas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, el mismo INADEM han mejorado sus procesos y reduciendo los espacios para la corrupción. Entonces, a veces es tan simple como en vez de tener 4 pasos, voy a hacer 3. En vez de que la persona tenga que acercarse a la ventanilla para pedirme los requisitos de un trámite, los voy a pegar en la pared. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que las agencias de gobierno en México están tomando bastantes acciones al respecto. O sea, ahí hay claros ejemplos donde esto ha mejorado y donde antes ir al SAT era un dolor de cabeza y pasar todo el día ahí, y bueno, ante la desesperación, la longitud del trámite, alguien tal vez empezaba a ofrecer cosas para poder avanzar en la fila, y ahora ya no es el caso, hay citas, etcétera. Entonces, no hay que desesperarnos. O sea, el reporte busca sí echar luz sobre los temas en los que hay que trabajar, pero no quiere decir que el panorama sea negro, ¿no? Entonces estamos mejorando y o sea, la sociedad civil también está trabajando para construir un sistema anticorrupción que funcione, y creo que la disposición gubernamental que se ha mostrado es bastante al respecto. Entonces, en ese sentido, ¿qué se está haciendo? O sea, como sociedad no nos queda más que 2, que son participar y denunciar, ¿no? Y creo que cuando el nivel de denuncias es tan bajo, tenemos muy poco que reclamar como sociedad, ¿no? Sí es un acto de valentía, pero eso es lo que hay que hacer. Y creo que de mi parte es todo. No sé si quedó alguna duda pendiente de las preguntas que estaban hechas. Ya no tenemos tiempo. Platicarles que a través de la página del instituto pueden encontrar 2 plataformas, que es Justicia Cotidiana y el Observatorio Nacional del Emprendedor. Ahí lo que queremos es que ustedes, como emprendedores o como MIPYMES del país, ingresen y nos puedan platicar si han sido justo víctimas de algún tipo de corrupción, porque es lo que nosotros necesitamos para ir conociendo qué es lo que está pasando en el país. Entonces, www.inadem.gov.mx. Y el jueves se va a presentar, como bien comentó Alberto, el estudio, y de ahí se lanza la plataforma. Gracias.